Lola no ha vuelto a dormir a casa. ¿Por qué os cuesta tanto avisar si no vais a volver a casa? Igual se quedó sin batería. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Que te digo yo que tú no eres nada invisible, porque desde luego llevas una trayectoria enorme y por estos thrillers que nos sumergen en historias tan oscuras, pero a la vez tan trágicas como es la cruda realidad. Sí, yo creo que de hecho en tono de thriller, ¿no? Y el clásico thriller donde queremos investigar quién es el culpable y que todos nos empiezan a parecer sospechosos, yo creo que no deja de ser una excusa para hablar de todos esos temas y de esas oscuridades que todos tenemos y que están tan presentes en la sociedad, ¿no? La violencia machista, por ejemplo, el bullying, las relaciones padres e hijos en la adolescencia, ¿no? De todo eso va a hablar también La chica invisible. La excusa o el detonante es este primer crimen en el que, bueno, abandero esa investigación como teniente de la Guardia Civil de la Policía Judicial y además mi hija era compañera de clase, ¿no? de esa chica. Entonces va a ser una cosa que nos cambia la vida a todos, ¿no? Los habitantes de ese pueblo y principalmente a nosotros, que arrastramos el lastre de la incomunicación, nos va a obligar a empezar a entendernos de alguna manera. Una novela que, pese a tener un carácter teen, por así decirlo, en la serie le ha dado una vuelta por completo, haciéndola muchísimo más madura. Y he de recalcar que mi personaje, Daniel, me gusta mucho porque juega con esa dinámica de decir, soy el padre de otra adolescente, ¿cómo tiene que estar el padre de la chica asesinada, ¿no? Y en esa protección en la que a lo mejor como padres no somos conscientes a veces de la sobreprotección que podemos ejercer o de la falta, ¿no?, de protección que necesitan nuestros hijos. Yo creo que es el kit de la cuestión, ¿no? Esa danza que vamos intentando entre estar presentes como padres y tampoco agobiar, ¿no? Y sobre todo cuando se acercan a esas edades que de forma orgánica y casi biológica necesitan emanciparse un poco de la cuestión familiar y reconocer quiénes son y probarse y buscar su identidad, y es natural que se dé esta casi ruptura, ¿no? con la casa, ¿no? con los padres, pero tampoco el padre puede desaparecer del todo, tiene que estar siempre brindando ahí el puente y la comunicación, ¿no? Yo creo que es un momento complicado. Y es el punto de partida de La chica invisible para nuestros personajes, ¿no? A mí me parece muy interesante, que no está en la novela, es uno de los grandes cambios, que es que cuando empieza La chica invisible, hace 2 años que me he quedado viudo, o sea que mi hija se ha quedado sin madre, sin embargo ella lo tiene de alguna manera más trabajado o está el duelo algo más superado, y en cambio Miguel Ángel todavía está en ese dolor que le lastra y que no le deja, de hecho, que entorpece esa comunicación con la propia hija, ¿no? Y en ese momento, ¿no? En ese contexto tan difícil, sucede el asesinato que sí o sí lo va a tener que poner manos a la obra, ¿no? A mí ese me parece un detonante muy rico en el que agarrarme como actor, porque no era empezar en vacío, sino ya es empezar en algo, ¿no? Ya en algo concreto, interno y emocional, y que me tengo que sobreponer a eso para llevar a cabo la investigación, ¿no? Y luego cómo va a ir mutando toda la relación padre-hija a lo largo de la serie es una de las cosas que más me apetecía también transitar. Te quiero preguntar sobre esos temas que también toca la serie, como ese, bien has mencionado antes, como el bullying, quizás la soledad que tienen nuestros hijos, también un poco, bueno, un poco bastante, ¿no? Sobre todo por los tiempos que corren, ejercido también por esas redes sociales que son tan peligrosas a la vez, ¿no? Con esos retos que lanzan. Te quiero preguntar, como adulto, por el paso del tiempo que hemos visto, yo pertenezco a otra generación absolutamente diferente a de las redes sociales, más madura, pero se han convertido realmente en un depredador, no tienen esta conciencia a veces y además con lo que surge en esta novela. Bueno, yo creo que no deja de ser un reflejo de lo que ya ha habido siempre y un catalizador, ¿no? Y cómo se pueden potenciar cosas positivas y cosas negativas. Yo creo que en sí mismas no son malas.
las redes, ¿no? Ni el tipo de comunicación que hay ahora. De hecho, tienen muchísimas cosas ventajosas y que podríamos agradecer, ¿no? Y de comunicación, de inmediatez. Pero es verdad que también las zonas oscuras que ya estaban en nosotros, pues también son un vehículo, ¿no? de las mismas, ¿no? En sí, ya te digo, yo no las demonizo, porque creo que como todo depende del uso que se les dé. Sí que es verdad que como socialmente todavía es una cosa muy nueva, que no llevan muchas generaciones, nos falta a lo mejor educación en eso y saber cómo... yo te lo digo eso también como padre, ¿no? A veces pues no sé muy bien cómo o cuándo acercarles según qué herramienta, ¿no? Y es verdad que estar, dijéramos, con los ojos vendados y todo vale es muy peligroso, ¿no? Pero acotarlo y prohibirlo y que sean como el veneno tampoco me parece la solución. Yo creo que falta información, saber cómo educar con eso. Pero ya te digo, de hecho en la serie una de las cosas, además pasa en un pueblo muy pequeño, que todos creen conocerse, sin embargo empiezan a sospechar todos de todos. O sea, hay algo de que sí que quizás estamos en la inmediatez de la comunicación, pero no quiere decir que estemos en la honestidad de la comunicación, ¿no? Hay mucho lugar y mucha forma también de camuflarse, de tener otra imagen, de hacer que las cosas te van de una manera cuando en realidad no. O sea, de ser poco honestos, a veces con nosotros mismos y sobre todo con el otro, ¿no? Venderle la imagen que queremos venderle, ¿no? En eso las redes es verdad que, claro, si son usadas así, pues también son una herramienta fantástica para camuflarte y enseñar solo lo que tú quieres enseñar, ¿no? Daniel, última pregunta ya, y muy breve. Uno de los personajes, sin duda, que más atrapa en esta historia es la propia localidad de Carmona, de Andalucía, que es un personaje también muy oscuro que yo creo que se va camuflando incluso, ¿no? Con cada uno de los sentimientos también y de las acciones que representan a los terrenos. Yo creo que una de las bazas importantes de La chica invisible es esa, ¿no? Es la estética, es lo atmosférico, lo asfixiante del pueblo, cómo en según qué planos puede ser un paraíso y en el plano siguiente es una trampa. Y me parece muy interesante también como reducto de la sociedad, ¿no? O sea, como de llevar las dinámicas sociales a un pequeño pueblo donde todo se magnifica porque al final son 4 gatos y las críticas, cómo se miran los unos a los otros y lo que se sospecha de unos y de otros se acentúa muchísimo más, ¿no? Y cómo ese pueblo puede ser, ya te digo, la trampa, el laberinto del que no puedes salir, ¿no? 15 de febrero, La chica invisible en Disney Plus, protagonizada por Zoe Este, Daniel Grao y basada en la novela de Judith. Daniel, muchísimas gracias, te mando un fortísimo abrazo y que tengas mucha suerte con la serie y con todos tus proyectos. Muchísimas gracias, un placer.